La palabra de Dios, vamos a continuar. Hemos tenido ahí algunas pausitas, pero vamos a continuar con lo que ha sido estudiar el libro de los Romanos, uno de mis libros favoritos en la palabra de Dios. La verdad es que es una bendición ver mucho de lo que representa ser cristiano y lo que significó un cambio para lo que fue el pueblo judío en cuanto a tal vez las prácticas, costumbres, tradiciones que ellos tenían, y ver cómo la gracia se muestra ante todo esto. Pero para comenzar vamos a abrir nuestras Biblias en precisamente Romanos capítulo 6 y vamos más o menos ahí por la segunda mitad. Ahora vamos a hacer una lectura de lo que es todo el pasaje, pero voy a comenzar con una pregunta. ¿Quién de aquí puede decir o podría darme tal vez una buena definición de lo que es un esclavo o lo que es característico acerca de un esclavo? ¿Qué se imaginan cuando yo digo la palabra esclavo? A mí lo primero que me viene en mente es algo, una persona, por ejemplo en Estados Unidos, yo pienso en la esclavitud de Estados Unidos, los afroamericanos que fueron esclavizados durante un gran tiempo. Ahora, eso es lo que a mí de primeras me viene a la mente, ¿no? Por tal vez tanto material, películas que se han hecho respecto de este tema. Aunque aquí en México también ha habido esclavitud, cuando vinieron los españoles, pues bueno, esclavizaron de alguna manera en ciertos lugares al pueblo indígena e incluso también trajeron esclavos de África. ¿Para ustedes es el mismo concepto lo que les viene con esclavitud? ¿Otro? Abuso, ok, muy bien. ¿Venta de personas? Sí, en ese caso, ¿no? Es algo de verdad terrible. Hoy vamos a hablar precisamente de lo que habla este pasaje, de lo que es la naturaleza de la esclavitud. Entonces, acompáñenme a Romanos 6, vamos a leer desde el versículo 15 y vamos a leer todo el texto. Yo lo voy a leer y ustedes pueden seguirlo ahí con sus miradas, por favor. Este pasaje que está aquí. Dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Este último versículo lo citamos bastante, especialmente cuando estamos predicando el evangelio. Pero bueno, ¿qué estamos viendo acá? Acá lo que Pablo está haciendo es mostrar una ilustración acerca de la relación de nosotros con el pecado, ¿ok? Ahí dijimos algunas cosas acerca del pecado. Hablamos de venta, hablamos de abuso, yo creo que lo que más caracteriza es la falta de libertad, ¿verdad? Al esclavo. Pero ¿cómo es que se llega a esto? Bueno, entonces Pablo está haciendo aquí esta ilustración y quiere enfatizar este tipo de relación entre el pecado y la persona. Y yo tengo una pregunta acerca de la esclavitud. El día de hoy, ¿existe la esclavitud como tal vez en el siglo pasado, ya antepasado? Por ejemplo, lo que hablamos de Estados Unidos acá, hace un poco más, 2 siglos. ¿Existe hoy ese tipo de esclavitud? Algunos dicen sí, legalmente podríamos decir no existe, pero dijeron sí. ¿Cómo existe ese tipo de esclavitud? Trata de personas. Hay una película que acaba de salir de esto, muy buena, por cierto. Los narcotraficantes desgraciadamente sí han tomado a personas y los han esclavizado, ¿no? Yo les voy a decir algo tal vez no tan ajeno. Los empleados. Los empleados. A ver, ¿quién de aquí
¿Es o ha sido empleado alguna vez? Ok, vamos a ver esto. La esclavitud, además, en este tiempo no estamos hablando de un tipo de esclavitud como lo que pasaba, la venta de humanos totalmente bárbara de los siglos pasados en Estados Unidos, también aquí en América por parte de los europeos que vienen aquí a conquistar, ¿no? Tampoco se trata tal cual como la trata de personas, la cual es algo terrible, definitivamente es un tipo de esclavitud muy malo, pero lo que estamos viendo acá y la figura que está usando Pablo se refiere más al esclavo del siglo I. Y el esclavo del siglo I era la persona que se endeudaba y participaba de la esclavitud para poder pagar su deuda, ¿no? Digamos que aquí Charlie me presta $1,000,000 y yo no le puedo pagar nada, entonces me dice, no te preocupes, puedes ser mi esclavo durante ¿cuántos años, Charlie? 25 años, 20 años, muy bien, nada más. Y pues también mis hijos y toda mi familia se vuelven esclavos de Charlie para pagar esa deuda. Ahora, la opción de Charlie es ser un amo bueno o un amo malo. ¿Cómo creen que era la mayoría de los amos? ¿Cómo son la mayoría de los jefes? Bueno, ¿cómo se caracterizaba el esclavo? El esclavo tenía dos opciones. Podía pagar sus deudas y si pagaba sus deudas, pues podía ser liberado. Pero si no pagaba sus deudas, estaba sujeto. Por eso yo creo que sí existe la esclavitud hoy en día. ¿Quién el día de hoy podría decir yo ya puedo ser libre financieramente y puedo decirle a mi jefe, pues hoy ya no quiero trabajar? ¿El doc? Muy bien. Yo creo que no, doc, tampoco tú. Si dejaras de trabajar. Secularmente, pero tu jefe es otro ahora. Dile que no vas a trabajar hoy. Muy bien. Viendo ese ejemplo, la mayoría de nosotros podríamos decir, si en algún momento, pensando así precisamente en el empleado secular. En el empleado secular no podría decir, ¿sabes qué? Yo tengo la libertad el día de hoy de dejar mi trabajo totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos deudas, porque tenemos que pagar la casa, el carro, lo que sea, la escuela de los hijos, cualquier tipo de cosas. Entonces, realmente ninguno de nosotros podría decir, ¿sabes qué? Yo ya soy totalmente libre. Entonces, si nosotros pensamos en esto, somos de alguna manera esclavos del trabajo o en este caso de nuestros jefes. La libertad, si podríamos llamarla así, que tenemos es decir, voy a cambiar de trabajo. Pero ¿a quién se atrevería a decirle hoy? ¿Quién tiene un jefe hoy? Ok. ¿Cuántos de ustedes, jefe secular, cuántos de ustedes se atreverían de hoy llegar con su jefe y decirle, ¿sabes qué? Mañana ya no trabajo y con toda la seguridad de que pasado mañana encuentran un trabajo? ¿Quién tiene esa seguridad? Entonces no realmente somos tan libres como pensamos. Tenemos libertad, pero hasta donde nos permite las necesidades que nosotros tenemos. ¿Quién en algún momento dice, yo adoro al jefe secular que yo tengo? ¿Quién dice, a mí me cuesta? No les pregunto mejor porque... Bueno, para quien le cueste su jefe secular, yo les pregunto algo, ¿por qué siguen trabajando? Por necesidad de pagar. ¿Somos esclavos o no somos esclavos? De nosotros mismos y de nuestras deudas. Bueno, la razón por la que Pablo precisamente utiliza esto es porque así como el esclavo o para nosotros el empleado promedio no es realmente libre, ¿ok? El que es realmente libre puede dejar de hacer lo que quiera cuando quiera. Pero el pecado y la razón por la que Pablo está usando este ejemplo no es así. El pecado, tal cual el empleado que está sometido a un jefe, bueno o malo, como sea, nos esclaviza de la misma manera. Como yo no puedo decir, yo voy a dejar mi trabajo el día de hoy y no va a haber ninguna consecuencia mañana y todo va a estar bien, desgraciadamente el pecado hoy nos tiene cautivos, ¿sale? Lo que está diciendo es que no hay forma de liberarse por nuestros propios medios acerca del pecado. Ahora, pensamos en esto del empleado porque a mí se me hizo lo más relacionable, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es que el pecado tiene esa misma relación, nos somete, nos sujeta, no nos priva de la libertad que naturalmente nosotros deberíamos tener. Pero el empleado no es la única forma de ser esclavo, ¿sabes?
Existe el esclavo que es esclavo de las redes sociales. No sé si tú conozcas a alguien que de repente diga, yo tengo que tener contenido o siempre tengo que subir fotos un día, otro, porque si no voy a perder la atención o voy a perder likes. Ni siquiera es que estén ganando dinero de eso. Hay gente que sí. Pero hay gente que es adicta a las redes sociales, las necesita. Si no se siente activo, es como de que no existe o algo así. Ahora está el esclavo de las compras por internet. Yo no puedo decir que soy esclavo de las compras por internet, pero tengo que admitir que a veces cuando estoy yo en Facebook y me sale alguna publicidad, me sale y el algoritmo es tan bueno que sabe exactamente lo que me va a tentar para poder comprarlo. ¿Quién alguna vez ha caído en una racha así de comprar cosas que no necesitaba? Ok, entonces no soy el único acá, ¿verdad? Está el esclavo de las drogas o el esclavo del alcohol, de todas estas cosas que tenemos una predisposición a este tipo de esclavitudes o de adicciones. Y está el esclavo que también está sujeto a una relación sentimental tóxica, ¿verdad? Que no lo puede dejar, sabe que le hace daño, pero de alguna manera ya está ahí sometido. La característica principal del esclavo es que nunca es libre. Y aunque virtualmente siempre ha tenido acceso a la libertad, su voluntad está sujeta al pecado. Y hay mucha teología detrás de esto. Comienza con Adán, ¿verdad? Cuando él decide desobedecer. Pero fíjate qué es lo que dice la palabra de Dios en Juan 8, 34 y 36. Lo pueden leer acá de este lado. Y es lo que nos dice Jesús acerca de esto. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? ¿Sabes? Yo siempre digo que es más fácil un día decidir dejar de venir a la iglesia a congregarme que dejar de fumar. ¿Alguien aquí alguna vez batalló con el tabaco? No tienen que levantar la mano, pero si alguien alguna vez acá batalló con el tabaco o con el alcohol, yo les puedo decir que es muchísimo más difícil dejar ese pecado atrás que un día decir, voy a dejar de congregarme, a menos de que tenga yo bien puestas mis convicciones. Si el día de hoy tú te sientes identificado con un pecado que lo conoces, pero no lo has podido dejar, hoy quiero darte una mala noticia. Esto es la primera señal, porque lo que estamos viendo son señales de que somos esclavos del pecado. Si tú tienes un pecado que no has podido dejar, entonces esa es la primera señal de que eres esclavo del pecado. Ahora, hoy quiero hacerte la invitación de conocer lo que decía este pasaje, a quien realmente puede hacernos libres, y no como esclavos, sino como hijos, decía esto. Pero para esto vamos a ver o vamos a identificar otra de las señales que podría decir que nosotros seguimos siendo esclavos del pecado. Y la siguiente señal sería que no sirves a la justicia. La primera, ahí apareció en pantalla, creo que no la mencioné, es que obedeces al pecado. O sea, no es que el pecado es un recurso tuyo, sino que tú eres un recurso del pecado. El pecado te utiliza a ti, te mangonea y te lleva por todos lados, no lo puedes dejar. El segundo es que no sirves a la justicia. Vamos a leer esa porción, que son los versículos del 17 al 20, vamos a leerlos independientemente. Dice así, estamos en Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano. Esto es Pablo explicando, bueno, esta es una ilustración para que me entiendan. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad a vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Si se fijan, aquí tenemos dos palabras, pecado, justicia, y es como un juego. En esta porción, Pablo continuó con la ilustración de la esclavitud y nos habla de un principio bastante interesante. Cuando uno es esclavo del pecado, es la obediencia al evangelio lo que puede liberarnos del yugo del pecado. Es encontrar, fíjense, otro amo. ¿Qué es lo que me puede dar la libertad como empleado de poder decirle a mi jefe, ahí nos vemos?
otro empleo, ¿sí? No quiero sonar tan raro, pero otro amo, un jefe mejor y un trabajo mejor. En este caso, estamos hablando de el mejor de todos, que es Dios. ¿Okay? El punto que Pablo hace aquí es que aquel que quiere ser liberado debe buscar un amo bueno a quien someterse, ¿sale? Y no existe mejor amo que Dios mismo. Pero para quien decida hacer esto, pues las reglas del juego van a cambiar. Entonces, para liberarme del pecado, para liberarme de mi actual trabajo, necesito un nuevo trabajo, un nuevo jefe. Para liberarme del pecado, y eso es una realidad, todos vivimos siendo esclavos. O somos esclavos del pecado, de nosotros mismos, o somos siervos de Dios. Pero en este caso estamos hablando de que tenemos que liberarnos de un yugo para tomar uno voluntario. Ahora, ojo acá, sí es importante saber que vamos a pasar de un yugo a otro, pero hay que ver la diferencia y al final vamos a hablar de por qué el primer yugo no es igual que el segundo que nosotros podemos decidir tomar. Las reglas van a cambiar porque el que antes era esclavo para el pecado no podía dejar de hacer iniquidad, pero el que ahora sirve a Dios no puede dejar de hacer justicia. ¿Sale? Ahora, ¿esto significa que ya llegamos a ser perfectos? Yo pienso que no se trata de esto. Y para ilustrarlo yo tenía un ejemplo. A ver, voy a hacer aquí promoción. ¿Quién ya fue a la cafetería Latte de lo Alto? Ok. Yo les quiero contar algo acerca de esta experiencia. ¿Alguien aquí es así muy amante del café, que le guste muchísimo el café? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no nos han visitado? Yo la verdad es que nunca fui mucho de café, nunca fue algo así que dijera yo como, ay, amo el café y el tipo de grano, este es más tostado, este es más seco y no tanta cosa que hay, ¿no? Yo la verdad es que ni siquiera reconocía la diferencia entre el Nescafé soluble y el que era descafeinado y todo eso. La verdad es que a mí, incluso me gusta todavía, no es solamente que ahora ya he aprendido que existe otro tipo de café, que tiene que ver el molino, cómo lo pone uno, que el espresso es la base de los cafés. Un amigo mío, que tal vez nos ve por ahí después, se llama Albert, es el que me enseñó a mí que bueno, el café es toda una cultura, no es algo completamente diferente. ¿Saben cómo aprendí a diferenciar el tipo de café que había? ¿Qué pasaría si nosotros nunca probáramos un buen café? ¿Sabríamos que el Nescafé tal vez no es el mejor? No sabríamos, tendríamos que probar un buen café para entonces saberlo. A mí me causó curiosidad que un día llegó una de las chicas de Aljaba, en donde que sí empezaron a consumir el café que nosotros teníamos porque era lo que tenían acceso, y un día llega con un café del Oxxo y le preguntaba, oye, ¿y qué onda con ese café? Me dice, está bien malo, dice, sabe a agua. Y tal vez nunca había visto la diferencia de que su café del Oxxo sabía agua a un buen café, porque empezamos a darles este tipo de café, ¿no? Uno no reconoce lo que es bueno hasta que prueba lo que es bueno. La persona que no conocía a Dios, ¿qué era lo mejor que conocía? Sus buenas obras, puede ser, pero ¿qué dice Dios acerca de nuestras buenas obras hechas por nuestras manos? Son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. No son buenas, no son de buena calidad. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios y conocemos no nuestra justicia, sino la justicia de Él, ¿sabes? Adquirimos un gusto por lo que es la verdadera justicia. Cuando uno es esclavo del pecado, el pecado es lo único que conoce, digamos, no conoce otro sabor, no conoce otra cosa. A lo mejor a lo que podemos aspirar es a mi justicia humana, civil, política o algo así. Pero mi báscula de justicia no está realmente calibrada. No podemos reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Pero una vez conociendo a aquel que es absoluta y perfectamente bueno, no tenemos más opción que convertirnos en siervos para justicia. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado acerca de lo que realmente agrada a Dios? Porque creo que muchas veces nosotros pensamos en las cosas que agrada a Dios. ¿Qué agrada a Dios? No, pues que venga los domingos, todos los domingos, o que dé mi ofrenda, o que dé dinero a los pobres, o que haga esto y esto y esto, y lea mi Biblia todos los días, un devocional. Puede ser que esas cosas nos ayuden a tener una mejor relación con Dios, pero yo te quiero hablar de que
en el tiempo de los profetas, antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, mucho de lo que se hablaba a Israel era: ustedes están cumpliendo con todo lo que se les pidió, los sacrificios, cumplir de repente con las leyes que eran de guardar el sábado y todo eso, sí lo están cumpliendo, pero están incumpliendo lo más importante, y es la obediencia del corazón. Y para eso quiero leerles Miqueas, y está aquí también, Miqueas 6:8, que muchos han llamado: esto es la religión genuina, ¿no? Esto sería lo que realmente Dios espera de nosotros. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no desea de nosotros que hagamos y hagamos ciertas cosas, más de lo que desea que nosotros hagamos justicia. ¿Y cómo haremos justicia? Amando misericordia y humillándonos ante Dios, conociendo que quién es realmente la balanza para que nosotros conozcamos la justicia. Solamente Dios puede calibrar esa balanza para que nosotros sepamos lo que es verdadera justicia. Si nosotros tratamos de imponer nuestra justicia a Dios, lo mejor que vamos a hacer va a ser arruinar esa báscula moral. El que se ha vuelto siervo de Dios y que ha probado realmente la calidad de justicia que Él puede ofrecer, no podrá hacer otra cosa sin que ya le sepa mal. Fíjense, yo ya tomo café de latte de lo alto, la mejor calidad de café que existe aquí en Morelia. ¿Creen que si yo pruebo de nuevo un Nescafé con leche, me va a saber igual que antes? Cuando nosotros conocemos la justicia de Dios, la injusticia nunca nos va a saber de la misma manera. Platicaba con un amigo esta semana y decíamos de que antes de conocer a Cristo veíamos de repente algunos shows en la televisión o de repente programas y decíamos: pues no me da ningún problema, ¿no? Pasaban cosas vulgares, groserías, cualquier tipo de cosas, y antes no nos producía nada. Pero después de conocer a Cristo y la justicia de Cristo, ver esos programas de nuevo es como de: no, yo no puedo ver esto. Escuchar cierta música es como: no, esta música no me satisface, me sabe mal incluso. Yo te pregunto, en tu vida, hermano, ¿se caracteriza por justicia? Cuando te para la policía y traes mucha prisa, ¿das mordida? ¿Alguna vez le has pedido a tus hijos que mientan por ti? Cuando haces un examen y se te ofrece pasarte las respuestas, ¿las aceptas? Cuando te invitan a participar de cualquier acto que sabes que no deberías estar haciendo, ¿sabes decir no? Y no nos quedemos tal vez en solamente conductas morales. El evangelio es justicia de Dios. Cuando ves que alguien tiene necesidad de Cristo y que va camino al infierno, como todos los que no conocen a Cristo, ¿le predicas el evangelio a esa persona? ¿O dejas pasar todas estas cosas como si la justicia de Dios no existiera? Yo te pregunto, hermano, ¿cómo está la brújula de tu justicia? ¿Sabes dónde está el norte? ¿O está como medio descalibrándose también esa brújula? La tercera señal de que uno es esclavo de Cristo, y esto también viene como una consecuencia, es que no producimos frutos para vida eterna. Vamos a leer del 21 al 23, la última porción. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? La implicación aquí es que si no estás produciendo frutos para vida eterna, ¿sabes el fin de todo lo que estás produciendo? ¿Sabes cuál va a ser el fin de lo que estás produciendo? Es la muerte. La paga del pecado, las consecuencias del pecado, el fruto del pecado es muerte. Vamos a Hebreos 6, del 7 al 8, también va a aparecer ahí si ustedes quieren buscarlo o apuntarlo. Este es un pasaje que creo que habla precisamente de este problema. Hebreos 6, versículos del 7 al 8. Dice así:
Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. No sé si alguien aquí alguna vez o le guste hornear o ha horneado pan alguna vez, ¿no? Yo sí he horneado pan y algo que a mí no me gusta es precisamente eso, ¿no? Si uno está haciendo unos huevitos y quería hacer un huevo estrellado y se le rompe la yema, pues nada más cambia la receta y en lugar de huevos estrellados, pues son huevos revueltos, ¿no? Hay cosas que es fácil arreglar. Pero el pan, para mí se me hace, yo respeto muchísimo el pan, porque el pan o cualquier cosa que se tenga que hornear, si uno no controla la temperatura y las cosas y lo hornea mal, se quemó. O si no hace bien, si no mezcla, por ejemplo, los ingredientes bien de cualquier cosa que hornee, puede hacer perfectamente el proceso de horneado, pero pues tal vez se le va a hacer demasiado grande, o si no le puso, pues no sé, la levadura, lo que se necesite, va a quedar mal. Entonces, mis respetos a los que hacen pan. Ahora, yo la poca experiencia que tuve horneando algo eran unos strudel, ya me vendían la masa, o sea, yo ya nada más tenía que meterlo a hornear. Pregúntame cuántos se me quemaron o cuántos se me hicieron así chiquitos o se me hicieron feos. Ahora, esos los hacíamos para vender. ¿Creen que yo los vendía así? Si bien les iba esos strudels de manzana que yo hacía, pues me los comía y sabían medio gacho. Pero ¿dónde creen que terminaron la mayoría de ellos? Fue el fin de ellos. Los que no servían, pues ¿qué les pasaba? Se iban a la basura. No se pueden sacar a la venta. Ahí tenemos unos panaderos también aquí en la iglesia. Seguramente les ha pasado que también se les quema el pan o no les sale bien. ¿Y qué creen que pasa con esos panes? Se van para la basura porque no pueden salir para la venta. Su fin, así como la hierba que no es provechosa, es ser quemada. Tal vez hoy tú te das cuenta que el fruto que estás produciendo no es de agrado a Dios. Y la última consecuencia que tendrá es la muerte de esos frutos que tú estás haciendo. Hermanos, si el día de hoy yo te preguntara ¿cuál es el fruto de tus acciones?, ¿qué me dirías? Imagínate que Dios te pregunte eso. Vengo hoy a recoger los frutos de lo que has hecho en tu vida el día de hoy. Vengo a recoger el pan, ¿verdad?, que horneaste, por el que trabajaste. ¿Qué le presentarías a Dios? ¿Las horas de trabajo que tuviste la semana? Mira, Dios, yo trabajé. Vienen y le dicen, no sé, Bere, quiero que me entregues los frutos de lo que hiciste esta semana. Pues mira, trabajé 8 horas diarias todo el fin de semana, fui a la Ciudad de México a sacar mi pasaporte, hice todo esto. ¿Ok? La cantidad de bienes que has acumulado con los recursos que Dios te dio. Mira, Señor, esto es lo que he hecho. Tú me bendeciste económicamente y tengo un carrazo y tengo una televisión de 70 pulgadas y tengo estas cosas. Mira, Señor, para que te sientas orgulloso de mí. Las horas de ocio que pasaste en el celular en la semana. Mira, Señor, el día de hoy tengo 50 horas en TikTok, 20 en Facebook y no sé, 50 en YouTube. ¿Cuál es mi premio? ¿Qué crees que haría Dios con el fruto que tú le entregaras acerca de esta semana? ¿Tendría consecuencias de vida eterna ese fruto o sería echado al fuego? Estaría próximo a ser quemado porque no tiene nada. Es, digamos, tiempo y esfuerzo muerto. Hermano, la esclavitud al pecado es algo terrible. Nos somete a un yugo que no se compara con ningún otro. Y es como llevar una correa, pero de un lazo muy corto, del cual entre más uno procura librarse, más se ahorca. Además de esto, la esclavitud del pecado produce ceguera espiritual ante la justicia. Acuérdense, nos mueve, nos descalibra completamente acerca de nuestro sentido de justicia y nos priva del poder de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nos deja como ciegos, andando siempre en la oscuridad, y el fruto, el fin de todas estas obras y cosas del pecado es la muerte. Sin embargo, el mensaje de hoy no es una invitación a solucionar este problema por nuestros propios medios. No es una invitación a decir, hermano, deje de pecar, porque eso es algo imposible.
Los señales que estábamos viendo hoy, o los síntomas que se presentaron, no tienen más que una cura, y esa cura es Cristo. El propósito de esta era que usted identificara si el día de hoy usted está viviendo en esclavitud del pecado, y tal vez no del pecado en general, puede ser un pecado en particular que usted no ha querido dejar. Y el día de hoy yo les tengo la solución. Vamos a abrir sus Biblias, si lo tienen en sus Biblias, es Gálatas, también va a aparecer ahí en la pantalla, es Gálatas 4, versículos del 6 al 7. Dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si tú has decidido depositar tu confianza en Cristo, nos hemos hecho siervos de Dios, pero no como aquel esclavo que no tiene otra opción, como el empleado que no puede dejar su trabajo para pagar sus deudas, sino como un hijo y heredero que ama a su padre. Nosotros no obedecemos a Dios porque tenemos esa necesidad de obedecer a Dios, porque si no nos morimos. Es porque somos herederos y le amamos. Y como todo hijo, somos llamados a obedecer a nuestro Padre. Romanos 8:15, se los leo, dice igual en la pantalla: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Quién está en temor? Está en temor aquel que es esclavo, pero esclavo sin ninguna pizca de amor, simplemente por necesidad de trabajar. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Saben qué significa esto de Abba, Padre? Es un nombre como de cariño, como decir papito, ¿no? Camila a mí me dice, rara vez me dice papá, me dice papi, papi, o me dice papayi. No sé por qué me dice papayi, pero yo así siento en el corazón cuando ella me dice papayi, papayi. Y Cristian me dice, no dice mucho todavía. Pero ese cariño que ellos me tienen y ese cariño que yo les tengo es precisamente la relación que estamos viendo acá. La relación de la persona con el pecado, la persona que vive en pecado con el pecado, es de esclavitud. Y es un yugo duro. No es algo de lo que nos podríamos librar. Si usted alguna vez ha sufrido de algún tipo de adicción o ha conocido a alguna persona que sea adicta, es algo terrible. Una persona muy querida para mí falleció precisamente por un pecado de alcoholismo. Y este pecado de alcoholismo lo tenía un yugo terrible, terrible, terrible. Decía, yo ya no quiero hacer esto. Yo aborrezco que todos los días tenga que estar tomando y buscar maneras de robar para poder tomar. Pero ¿qué creen que hacía esta persona todos los días? Por eso Pablo dice, lo que no quiero, eso hago. El pecado es esclavizante como ninguna otra cosa, es terrible. Pero lo que hoy Dios nos ofrece es no ser más esclavos del temor, sino ser hijos de Dios y tener un yugo, pero un yugo voluntario, como el hijo que obedece al Padre por amor, no por temor, no por miedo, no por desconfianza. Somos hijos de Dios adoptados por Él. Hermano, déjeme decirle que librarnos del pecado es imposible si no es Dios quien lo haga por nosotros. Pero hoy quiero decirle que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados y de esta manera vencer la muerte y enviar a su Espíritu a morar en nosotros para quitarnos de ese yugo. Eso es precisamente lo que Dios vino a hacer por nosotros. Ahora, la invitación del día de hoy es esta. Si tú has reconocido los síntomas de la esclavitud del pecado y crees que esos síntomas son parte de tu vida, como dijimos, por uno o varios pecados, yo hoy te invito a ver que la solución no está en nosotros ni en ninguna de nuestras capacidades, sino en Cristo y lo que Él ya hizo por nosotros. Él es el único que puede librarnos del pecado y hacernos verdaderos siervos de justicia para que podamos producir el buen fruto y que este fruto tenga permanencia eterna. Si al día de hoy tú quieres librarte del pecado y convertirte en un hijo de Dios, yo te invito a comenzar por lo primero,
y es reconocer la obra de Cristo en tu vida. Antes de orar, yo quiero hacerles precisamente esta invitación. El pecado es muy esclavizante. Yo creo que aquí todos levantarían la mano si yo hago la pregunta: ¿alguna vez has sido esclavo de un pecado? Y generalmente pensaríamos, bueno, yo nunca he sido alcohólico, nunca he sido drogadicto, nunca he caído en inmoralidad sexual. Puede ser, pero ¿qué tal el orgullo? Yo si algo pudiera pedirle a Dios sería: Señor, quítame el orgullo pecaminosa, porque eso es algo que yo desearía no tener en mi vida, que fuera yo una persona totalmente viviendo en humildad. Sin embargo, es algo que me sigue costando hasta la fecha. Tal vez yo podría decir, me cuesta tal vez todavía algo como de repente no poder dejar de ver algo, o de repente no dejar de comprar, o no dejar de buscar ciertas aspiraciones, no un cierto egocentrismo. Esos pecados de los que muchos de nosotros participamos, que es lo que hizo caer a la primera persona que pecó, ¿no? El querer ser igual a Dios, el querer tomar el lugar de Dios para producir nuestras propias obras, poner la brújula moral nuestra encima de la de Dios y buscar nuestra propia justicia. Es que no me gusta lo que dice la Biblia. Es que lo que la Biblia dice, no estoy de acuerdo con esto. ¿Quiénes somos nosotros para enseñarle al Creador lo que es la verdadera justicia? El pecado que mora en nosotros es lo que nos ha hecho esclavos de esto. Pero hoy el mensaje es de libertad, y esa libertad puede venir a través de lo que Jesucristo ya hizo. ¿Sabes? Jesucristo cumplió con toda la justicia que Dios demandaba de su pueblo y nunca pudo cumplir. Y al hacer esto, Él tomó nuestro lugar. Porque ¿cuál dijimos que era el fruto de ese pecado? La muerte. ¿Y quién murió? Y lo hizo para que nosotros un día no muriéramos. Entonces el día de hoy, esta es la invitación, y yo te quiero pedir que si en este momento el Señor ha tocado tu corazón, seas creyente o no lo seas, si no lo eres y quisieras hacerlo, tomar la decisión de reconocer a Cristo como tu único Salvador, la persona que puede liberarte de este yugo de la esclavitud, el único que puede. Y si eres una persona que ya es creyente, pero sigues teniendo un pecado que tal vez todavía te mantiene esclavo, el día de hoy es pedirle libertad a Jesús, porque Él puede resolver absolutamente todos nuestros problemas y absolutamente todo lo que el día de hoy nos esclaviza, si deseamos y genuinamente confiamos en Él. Vamos a orar. Señor, el día de hoy te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado libertad, y es una libertad que no se compara con ninguna otra cosa, Señor, porque nos sujeta a ti, no como un amo déspota, Señor, como un jefe, Señor, que emplea a las personas y los trata sin ningún tipo de amor, sino que la manera en la que tú nos sujetas a ti es por medio de tu amor, Señor. Tus cuerdas de amor, Señor, que nos atraen a ti, Señor, porque conocemos que tú eres Dios y conocemos que tú eres nuestro Padre, Señor. Abba Padre, Señor, ese Padre amoroso con quien podemos contar y en quien podemos confiar. Yo te pido, Señor, porque si el día de hoy existe aquí alguien, Señor, que no te ha reconocido como su Salvador, el día de hoy lo haga, Señor, reconociendo que tú has muerto en la cruz por nuestros pecados, Señor, y que esa muerte ha sido para darnos libertad, que todo, Señor, la carga del pecado, Señor, que tú tenías en contra de nosotros y has depositado en tu Hijo, Señor, nos libera a nosotros de ese yugo tan pesado que no podemos llevar, Señor. Libéranos de la esclavitud del pecado, Señor, para que podamos servirte con gozo y con alegría. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, y te pido porque tú puedas seguir bendiciendo.